Bienvenidos a Economía en Breve número 215 con lo más relevante de la marcha de la economía, explicado de forma amable. Comenzamos esta semana resaltando el optimismo que se percibe en los mercados financieros internacionales. Los mercados accionarios tuvieron una muy buena semana, con nuestro promedio de 10 mercados que ven aquí subiendo 1.4%. Nuestro mercado accionario, también en la misma tónica, registró una ganancia semanal de 2.3%. El tipo de cambio peso-dólar se redujo 1.2% en la semana, alcanzando nuevamente niveles por debajo de los 20 pesos por dólar en el mercado interbancario. Esta apreciación en el peso me parece que se explica más por el optimismo en el entorno financiero internacional que por eventos específicos de México. En esta siguiente gráfica podemos ver la tasa de interés a 10 años de los bonos del Tesoro estadounidense, que dejó de subir y registró una baja modesta en las últimas semanas. Lo que me parece, por cierto, un reflejo del optimismo que impera sobre la economía de Estados Unidos, donde hay grandes esperanzas sobre las medidas de estímulo que se están aplicando. Y precisamente en Estados Unidos se publicaron datos que tuvieron lecturas encontradas, pero que de alguna forma contribuyeron a seguir generando o manteniendo el optimismo de los mercados. La inflación al consumidor del mes de marzo observó un repunte importante de 0.6%, pero fue parecido a lo que esperaba el mercado, 0.5%, alcanzando un nivel anual de 2.6%, como pueden ver en esta gráfica en la línea azul oscuro. Excluyendo alimentos y energía, el llamado núcleo de la inflación aumentó 0.3% en marzo, cuando se esperaba 0.2%, y alcanzó una tasa anual de 1.6% aquí en la línea clara. Cabe recordar que la Reserva Federal ha advertido que buscarán tener temporalmente a la inflación por arriba del objetivo, que es 2%, pero la pregunta es, como decimos aquí en México, ¿qué tanto es tantito? Ya que la estabilidad de los mercados financieros depende de que las expectativas de inflación se mantengan bien ancladas, y podríamos pensar que hay algún nivel en la inflación que, si se llega a superar, podría comprometer el anclaje de las expectativas y llevaría a la Reserva Federal a tener que subir sus tasas de interés antes de lo esperado o antes de lo que han venido anunciando en sus comunicados y en diferentes foros. Niveles por debajo del 3% seguramente no representarían un problema mientras duren solo unos cuantos meses. En esta siguiente gráfica pueden ver la evolución de la inflación al consumidor en Estados Unidos en los últimos 70 años y nos sirve para tener una referencia respecto a los niveles que podrían ser tolerables de inflación para la Reserva Federal. Una inflación por arriba del 3% comienza a ser incómoda para la Fed, y niveles ya por arriba del 4% podrían comenzar a ejercer presión para que se actúe de forma diferente. Hoy día nadie anticipa un disparo en la inflación, pero si este llega a presentarse podría propiciar comportamientos desordenados en los mercados. Otro indicador de la semana fue el de ventas minoristas, que repuntaron sólidamente 9.8% durante marzo, casi el doble de lo previsto. Como pueden ver en esta gráfica del nivel de las ventas, el incremento fue sustancial y ya llevó al indicador muy por arriba de la tendencia que tenía. Desde luego, esto se explica por la cantidad de dinero que están recibiendo directamente los hogares por parte del gobierno, pero a todas luces es un ritmo no sostenible. También hay un efecto de la baja tasa de comparación, ya que en marzo del año pasado es cuando comenzó la caída abrupta debido al confinamiento, no hay que olvidarlo. Otro indicador relevante fue la producción industrial, que en marzo creció 1.4% en el mes, cuando los mercados esperaban básicamente el doble de crecimiento. Si vemos la variación real anual del indicador, el crecimiento contra el mismo mes del año anterior fue de 1%, positivo ya por primera vez en año y medio. Contrastando con el optimismo, el contagio por el COVID-19 sigue creciendo en el mundo y, como puede verse en la gráfica aquí del lado izquierdo, se ha venido acelerando, superándose ya los 140 millones de personas infectadas, con más de 3 millones de personas muertas. El proceso de vacunación va a ritmos muy diferentes, con algunos países alcanzando ya importantes porcentajes de su población vacunada y con otros a un ritmo muy lento, como desafortunadamente es el caso de México, como pueden ver en esta otra gráfica. Uno de los supuestos más importantes en los pronósticos de actividad económica que hay en el mundo actualmente es que no se presentan nuevos episodios de confinamiento, pero mientras el contagio siga
extendiéndose como lo está haciendo, esta posibilidad parece bastante real y podría ocurrir. En México se acumulan ya más de 212,000 muertes y desafortunadamente nos falta por ver la tercera oleada de contagio luego de las vacaciones de Semana Santa, que si genera nuevos momentos de semáforo en rojo, podría tener impactos negativos adicionales sobre la actividad económica. Esta semana, por cierto, trascendió en los medios un estudio del Instituto de Ciencias para la Salud Global que analiza el manejo de la pandemia en el caso de México y que pueden encontrar fácilmente en la página del instituto y en el vínculo que pueden ver en esta lámina. El estudio refiere que México habría podido evitar 190,000 muertes en el 2020 si hubiera manejado la pandemia como algún país promedio. Entre los elementos de mal manejo que señalan destaca la deficiencia en el modelo de control de la emergencia y la falta de reconocimiento y corrección oportuna. Señalan también que México no tuvo el liderazgo político a nivel nacional que se necesitaba y agregan que los líderes fallaron en enviar un mensaje correcto y consistente y en reforzar los lineamientos de la política de salud con su propio comportamiento. Mencionan que las consideraciones financieras tuvieron una influencia desproporcionada en las estrategias para manejar la pandemia. Dicen que mantener una política restrictiva de realización de pruebas dañó la habilidad para detectar brotes, diagnosticar pacientes, controlar la transmisión y estimar bien la carga que tendría el COVID-19 sobre el país. Refieren que los retrasos en los sistemas de información han inhibido la toma de decisiones. Señalan que el sistema de salud estaba ya en una condición precaria ante la falta crónica de inversión, los recientes recortes debidos a la austeridad y las reformas mal concebidas. Establecen que las autoridades fallaron en preparar adecuadamente al sistema de salud para tratar la emergencia, poniendo a los trabajadores de la salud en riesgo y contribuyendo a las altas tasas de mortalidad. Mencionan que las altas tasas de condiciones preexistentes como obesidad y diabetes expusieron a grandes grupos de la población y contribuyeron a la alta tasa de mortalidad. Por último, advierten que el plan de vacunación sigue siendo poco detallado y transparente y que preocupa que las decisiones y las prioridades de vacunación respondan más bien a consideraciones político-electorales. Además de señalar las fallas y problemas, el estudio también presenta muchas recomendaciones para atender y resolver estas deficiencias. Pero el problema que realmente preocupa es que el presidente considere que todos estos señalamientos son solo ataques a su gobierno sin ver realmente los problemas y sin mostrar sensibilidad con la población que ha perdido algún ser querido. De verdad resulta triste ver que al personal de salud privado no se le ponga en primerísimo lugar para la vacunación como han hecho otros países y como diría dicta la razón. En este espacio les he comentado que los países que más problemas y más muertos estaban teniendo por COVID eran aquellos cuyos líderes actuaban con una lógica política, desdeñando las recomendaciones de los expertos mundiales, y hoy vemos en este estudio que México ha sido uno de esos casos y el mal manejo de la pandemia quedará para la historia. Ojalá de verdad que el presidente se dé cuenta y comience a enmendar el camino para evitar que el costo que se está pagando en el pueblo de México se siga incrementando. Dada la importancia que tiene el entorno político ahora que nos enfilamos a las elecciones, no podemos dejar de comentar lo que ocurre justamente en este entorno. Esta semana tuvimos también muchos vaivenes en el ambiente político, destacando en primer lugar la decisión del Instituto Nacional Electoral de bajar de la contienda a dos candidatos de Morena a la gobernatura de los estados de Guerrero y de Michoacán, explicando que no presentaron sus informes de gastos de precampaña a los que están obligados. La decisión del INE provocó reacciones en Morena que llegaron hasta el mismo presidente López Obrador, que refirieron que la decisión del INE era un ataque a la democracia. Como ciudadano encuentro francamente preocupante que se esté atacando mediáticamente al INE, que es una institución que goza de la confianza de los mexicanos y es al final del día la institución que resguarda nuestra democracia. Especialmente perturbador es que sea el propio presidente el que ataque al INE, señalando que su decisión es un atentado contra la democracia
y que insista en señalar los logros de su gobierno en las mañaneras, lo que está prohibido por las leyes electorales. Otro evento inusual y preocupante fue el referido al vaso en el Senado para darle al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, 2 años más de mandato al frente de la Corte, lo que muchos juristas han considerado inconstitucional y muchos actores políticos han considerado un golpe al Estado de Derecho que incluso está poniendo en riesgo nuestra democracia. Como pueden ver, el ambiente político está muy movido y conforme nos acerquemos a las elecciones se va a poner más intenso. Esta semana se dieron a conocer los resultados de la encuesta de intención de voto para diputados federales de El Financiero, que muestra una caída importante en las preferencias por Morena y un fuerte repunte en los electores que están indecisos, como pueden ver aquí. Algunos analistas políticos han señalado que es por esta razón que el presidente está irritable y reacciona descalificando a todos aquellos que no están de acuerdo con él y está tratando de impulsar las iniciativas y cambios a las leyes que quiere ante la posibilidad de perder la mayoría en la Cámara de Diputados. Pasando a los datos de la semana, el número de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social creció en 88.8 miles de puestos de trabajo en el mes de marzo, con el que siguió la recuperación del total de asegurados, como podemos ver aquí en esta gráfica. Si vemos solo el cambio en los asegurados del mes de marzo, el de este año fue mejor que los 2 años anteriores, pero nada espectacular. En esta otra gráfica puede verse el crecimiento acumulado en enero-marzo, que en este año fue mejor que en el año pasado, pero por debajo de los 5 años previos. Otro indicador de la semana fueron las ventas de nuestros amigos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD. Considerando las tiendas que llevan más de un año en operación, las ventas a tiendas iguales crecieron 6.5% nominal anual, mientras que las ventas a tiendas totales aumentaron 8.8% anual. Los resultados de marzo suenan muy bien, pero hay que notar que se está comparando contra marzo del año pasado, que fue justo cuando comenzó el confinamiento por el COVID-19. Para la semana que inicia tendremos en México los datos del indicador oportuno de la actividad económica del mes de marzo, la inflación de la primera quincena de abril, la tasa de desocupación de marzo y las ventas minoristas de febrero. La inflación será un dato clave para las próximas acciones de Banco de México y para esta quincena en la que usualmente hay una lectura negativa al comenzar la temporada de verano de tarifas eléctricas que son más bajas en varias ciudades del país. Este año, a diferencia de los otros, podríamos tener una cifra positiva con la inflación anual subiendo fuertemente por arriba del 5%. En el mundo tendremos decisiones de política monetaria de los bancos centrales de Canadá y del Banco Central Europeo. No hay datos en Estados Unidos relevantes y es poco probable que haya algún cambio en la política monetaria, decía, de estos dos bancos centrales, Canadá y el Banco Central Europeo, pero habrá que ver cómo están leyendo la inflación y la economía de sus países y regiones. Ya para terminar en la sección Da Vinci les tengo una frase del filósofo y escritor francés Albert Camus que me parece nos da mucho para la reflexión en estos momentos. Decía: la maldad que hay en el mundo casi siempre viene de la ignorancia, y las buenas intenciones pueden hacer tanto daño como la maldad si les falta entendimiento. Para terminar, quiero agradecer las amables contribuciones que ha recibido el programa en estas semanas y les recuerdo que si les parece que el programa les resulta valioso, pueden corresponder pagando lo que consideren apropiado a ese valor, para lo cual tienen esta tablita como referencia y en las opciones que pueden ver aquí en esta otra lámina. Y con esto concluimos este programa número 215 con las invitaciones usuales a suscribirse al canal en YouTube, a darle like y compartirlo entre aquellos a los que consideren les será de utilidad, así como a poner sus comentarios en las redes sociales donde subo cada semana el programa o a mandármelas por correo, aquí lo tienen. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.